Ya, este webinar que vamos a hacer hoy, como bien dice el título, es de Sociocracia, pensando en la gestión ágil para el teletrabajo, sobre todo porque Sociocracia parte desde la idea de crear un modelo que nos permita gestionar la complejidad en general. Entonces, este contexto es particularmente propicio para poder explorar cómo podemos usarlo. Antes de hablar de Sociocracia, me gustaría enfatizar un poco más en el contexto que estamos. Pongo esta imagen porque es como si nos hubiésemos perdido en la mitad de un bosque. Teníamos un camino más o menos marcado, cierta normalidad que conocíamos, pero de un minuto a otro nos perdimos y ya no sabemos bien cuál es el rumbo, cuál es el camino por el cual podemos seguir de forma efectiva. Entonces, hay que entender que lo que está pasando es más que un cambio de lugar de trabajo. En el fondo no es que estemos trabajando y haciendo lo mismo desde otro lado, sino que esto implica un cambio en la forma de hacer, de interactuar y de vincularnos entre personas. A pesar de que seamos los mismos que estamos interactuando desde distancia, eso implica que hay cosas que cambian, hay dinámicas que se modifican, hay mensajes que ya no son iguales. Entonces eso también cambia el código y la cultura de la organización. Entonces, es normal que no tengamos las respuestas, es normal que tengamos atoros y desajustes, es normal que estemos afectados y que haya tensión en este proceso. Lo normal es pretender que todo sigue normal. Y la idea de esto es usar estas tensiones a nuestro favor, porque lo que hace la diferencia es cómo abordamos esta situación. Y ahora sí, entrando más a hablar de sociocracia, me gustaría contarles un poco, más allá de entrar específicamente en cada paso de la historia, es contarles que esta es la tercera versión y que ha tenido dos versiones anteriores. Esto ha sido a través de juntar conocimiento que se ha ido acumulando a medida que se ha desarrollado esta línea de la sociocracia. Y como pueden ver ahí, está la versión 1.0 que tenía un poquito de cibernética, un poquito del uso de consentimiento y de círculos. Luego se mezcló un poco con lo que hizo Brian Robertson, que fue la holocracia. No sé si algunos lo ubican, pero es un modelo que, si bien es similar a la sociocracia, es mucho más empaquetado en las organizaciones y tiene marca registrada, entonces también tiene esa dificultad. Entonces, a pito de este desarrollo de la holocracia, James Priest y Bernard Bockelbrink, que son los que hicieron la versión 3.0 y le metieron agilidad, y lo expandieron en un sentido en que cualquiera puede usarlo. Entonces todos los recursos de Sociocracia 3.0 son de libre uso. Si ustedes quieren entrar y conocer más, por ejemplo, pueden entrar a la página de sociocracy30.org y ahí está todo disponible. Entonces parte de la lógica es que esto sea un movimiento que se expanda, sea libre y que aprendamos todos a usarlo. Entonces, ¿qué es la sociocracia? En palabras simples, es una estructura para gestionar la colaboración. Permite que estructuremos la manera en que conversamos, en que interactuamos y en que colaboramos en torno a objetivos compartidos. Para eso existen 60 patrones, que cada patrón es como una especie de guía paso a paso de cómo hacer las cosas. Y estos patrones permiten ajustarse a distintas dinámicas organizacionales que utilizamos. Es una forma de hacer, como dice ahí, pero también una forma de percibir las cosas, de ver el mundo. Requiere cierta madurez y cierta mirada que se traduce en estos patrones. Y para poder simplificarlo un poco, se nos ocurre hacer Sociocracia 3.0 simplificada a los 6 sentidos. De esta manera, para nosotros va a ser mucho más fácil entenderla, para que ustedes se acuerden y digan como, ya, Sociocracia, paso 1, escuchar, paso 2, oler, y así sucesivamente para que sea más fácil de comprender. Entonces voy a ir mezclando lo que es el sentido como una analogía a lo que se ve en Sociocracia. El primer sentido que vamos a utilizar es el oído. Dado que este es un contexto desconocido, como bien dice ahí, necesitamos más que nunca aguzar el oído y escuchar lo que está sucediendo en el entorno. Se trata de poner atención en lo que está pasando. Y esto Sociocracia lo hace a través de navegar vía tensiones. Según Sociocracia, cada miembro de una organización es como un terminal nervioso de esta. Entonces va detectando tensiones en el entorno. Y vamos a entender tensión como la brecha entre la situación actual y la situación preferida. Entonces todos somos canales de información que podemos entregar esta información valiosa para tomar decisiones y para construir soluciones a las cosas que nos probleman. Y en ese sentido, todos somos equivalentemente relevantes en esa tarea, porque todos, o sea, cada uno conoce mejor que nadie cuáles son los atoros que ve en su trabajo y en hacer lo que tiene que hacer. Hay un detalle acá que tiene que ver con la diferencia entre escuchar tensiones y buscar soluciones de forma inmediata. Entonces Sociocracia nos propone
que cuando articulemos movilizadores, que son los drivers que aparecen de estas tensiones, nos detengamos a poner foco en cuál fue la tensión o el problema que origina eso, más que poner una solución prediseñada encima. Si lo llevamos a un ejemplo bien concreto para que se entienda. Es muy distinto estar planificando un taller y llegar a la sala y decir, llegamos a la sala y la luz está quemada, necesitamos cambiar la ampolleta, porque eso nos lleva a una solución convergente y única, que es cambiar la ampolleta, versus decir, llegamos a la sala y la luz está quemada, necesitamos contar con condiciones funcionales para realizar el taller. Si hacemos la segunda declaración, te puede dar la solución de cambiar la ampolleta, de abrir las ventanas, de cambiarte de sala, te da muchas más opciones de acción. Entonces la forma en que entendemos en primera instancia aquello que queremos abordar hace una gran diferencia en la capacidad que tenemos de poder visualizar posibilidades. Si lo vemos en la práctica, aquí lo hice como gráfico para que se pueda entender mejor, se activan estos terminales nerviosos de la organización que son las personas, entendiendo que esto es un círculo y lo moviliza un movilizador común que puede ser el propósito o el objetivo compartido. ¿Ya? Entonces cada uno es este terminal nervioso y cada uno detecta tensiones. Esto, por ejemplo, se puede hacer levantándolo con una encuesta o se puede hacer levantándolo en papeles y luego estos se van agrupando. Entonces tenemos las tensiones agrupadas y vemos qué temas en comunes tienen. Cuando tenemos eso, podemos construir los movilizadores. Sabemos que las tensiones azules nos llevan al driver 1, que las tensiones 2 nos llevan al driver 2, las verdes al 3 y las moradas al 4. Entonces, a partir de todas las tensiones del equipo, podemos tener 4 drivers movilizadores centrales que sabemos que necesitamos ponerle atención para avanzar. El segundo sentido que vamos a usar es el olfato. El olfato nos propone que en vez de buscar como un camino certero, vayamos olfateando el camino y construyéndolo a medida que avanzamos. Esto como que cambia un poco el paradigma de planificar, por ejemplo, de aquí a 3 meses. Nos dice, planifiquemos de aquí a la próxima semana, teniendo la vista que vamos hacia allá, a los 3 meses al norte, pero vayamos viendo en el camino cómo funcionan las cosas. Es una lógica de iteración continua. Sociocracia lo plantea como 2 principios, lo plantea como el empirismo y lo plantea como la mejora continua. El empirismo se trata de mirar hacia atrás aquellas cosas que hemos hecho, que nos sirven para tomarlas y aprender de eso, y la mejora continua es que las decisiones que tomemos hoy día las revisemos también para adelante, cosa que no tomemos una sola decisión que después no chequemos si fue efectiva, no la revisemos si sigue siendo funcional, sino que la decisión tenga una fecha de evaluación y la podemos revisar e iterar constantemente. Entonces, en vez de buscar una decisión perfecta, lo que buscamos en Sociocracia es una decisión, como bien dice ahí, que es como una especie de mantra, suficientemente buena por ahora y suficientemente segura para intentarlo. Esto de soltar la perfección es un cambio súper grande cuando tomamos decisiones en grupo, porque nos permite saber que lo que estamos decidiendo no está escrito en piedra. Entonces podemos modificarlo y sabemos que en una semana más, en un mes más lo vamos a revisar y si no funciona lo vamos a cambiar. Entonces nos desapegamos de esta perfección que muchas veces nos impide avanzar y eso permite que demos el siguiente paso y vayamos evolucionando. Ahí me voy a la segunda declaración que sale ahí, que la evolución es más efectiva que la revolución. Entonces también Sociocracia no solo plantea que mejoremos continuamente, sino que también aquello que sirve sí lo mantengamos. O sea, no que para tomar una decisión nueva destruyamos todo lo que existe, sino que tomemos aquello que sirve y eso lo mejoremos. Entonces, se trata de construir nuevas respuestas, nuevos caminos, y para ello necesitamos que nuestra cultura esté dispuesta a experimentar y a cometer errores, y que esto no sea solamente una declaración, porque es muy fácil decir, sí, aquí en esta organización sí se pueden equivocar y estamos súper dispuestos a innovar. Tiene que haber una coherencia entre que haya el espacio porque la gente realmente se pueda dar el espacio a experimentar e innovar, cometer errores, obviamente que tengan riesgos calculados, tampoco queremos no sé, que la escoba, pero sí que se puedan cometer errores que reduzcan, ¿cierto?, el daño y poder evolucionar a partir de eso, aprender de esa experiencia. De esto se trata Sociocracia. Si lo vemos en la práctica, podemos usar un patrón que se llama formulación de propuestas cuando queramos buscar soluciones utilizando la inteligencia colectiva del grupo. Para eso hay que seguir pasos súper simples. El primero es que se valide el driver por el grupo. Validar este movilizador común que es el driver compartido. Una vez que todo el grupo está de acuerdo en que ese es un driver que nos interesa abordar y que es algo que nos importa y queremos abordar, el equipo hace preguntas clave en relación a ese driver.
antes de hacer ideas. Entonces, esas preguntas clave nos van a permitir tener un contexto en el cual se sitúa el driver. Van a poder haber preguntas que sean de información que tenemos o no tenemos, o preguntas generativas que van a ser solamente para inspirar las ideas que se nos ocurran. Entonces, en vez de entrar a hacer un brainstorming, lo que hacemos es primero hacer preguntas y responderlas de información, cosa que haya un contexto donde se sitúe eso. Y luego hacemos las rondas de preguntas. Y esto también lo hacemos en rondas para mantener la equivalencia y que todos los participantes del círculo puedan aportar sus ideas de igual manera. A la vez también sucede que cuando escuchamos las ideas de otra persona, a veces se nos ocurren cosas nuevas. Entonces la ronda permite hacer ese círculo en que quizás yo en la ronda 1 dije paso y en la 2 también, pero en la ronda 3 escuché algo que dijo otra persona y entonces se me empiezan a aparecer nuevas ideas. Después que tengamos las ideas y preguntas que ustedes pueden ir registrando no sé, en documentos compartidos o en donde les acomode más a su equipo, que tengan la costumbre de usar, hay que escoger a 2 personas, pueden ser en realidad de 1 a 4, no más que eso, para que tomen estos insumos y armen una propuesta. Y esa propuesta, que sintetizaron estas personas, se vuelve a presentar al grupo de manera que se mantenga la corresponsabilidad y se valide la propuesta finalmente. Entonces, no necesitamos todos estar participando en hacer la propuesta final, esa redacción final, que puede estar 1 o 2 personas, sino que al presentarla de nuevo ya queda presentada al grupo, por lo tanto vamos a tener la oportunidad de revisarla y validarla. Eso también nos desliga un poco de la necesidad de hacer todo el trabajo de co-construcción juntos. Después vendría el gusto. El gusto es el sentido que nos permite definir qué es lo que satisface nuestro paladar y qué no. Pero, como bien sabemos y bien dice el dicho, en gustos y expectativas no hay nada escrito. Entonces el otro no tiene cómo adivinar cuáles son mis expectativas, cuáles son mis supuestos cuando yo le hago un pedido o cuando queremos generar un acuerdo. Por eso, ya que ahora estamos en estas condiciones donde es más difícil todavía comunicarse rápido con el otro, ser más expresivos y explícitos que nunca con cuáles son esas condiciones de satisfacción, cosa que podamos hacer acuerdos realmente efectivos. En este sentido, la transparencia y el accountability, que son 2 principios de sociocracia también, son clave, porque la transparencia tiene que ver con el poder transparentar qué es lo que necesito, y desde la persona que también está en el otro lado, poder transparentar si puedo o no cumplir ese compromiso, y el accountability, que tiene que ver con poder hacerme cargo de aquellas cosas a que me comprometo. Entonces estos son los 2 pilares de hacer un acuerdo, y a la vez son lo que permite que exista confianza en el grupo, que es fundamental para poder colaborar. Entonces cuando hacemos un acuerdo hay 3 cosas clave que tenemos que considerar, y una es indicar claramente la fecha o plazo de ese acuerdo, cosa que todas las partes involucradas estén claras en cuál es esa fecha, en qué momento se tiene que hacer, cuándo se va a revisar. El segundo es que los criterios de satisfacción o de evaluación estén súper claros. ¿Cuál es el estándar en que se tiene que entregar eso? No sirve que yo le diga a alguien, oye, mira, necesito un PPT de esto. Si yo no le explico que necesito que tenga la lámina 1, 2, 3, 4, 5, con estos contenidos específicos, porque así la persona va a tener más claro qué es lo que tiene que elaborar. Y desde el otro lado, si es que es un acuerdo colectivo, también tener claro en base a qué vamos a medir si ese acuerdo funcionó o no. Y todas las partes implicadas tienen que haber aceptado el acuerdo, que ese es el último punto. Si no, no podemos hablar de que existe un acuerdo. En sociocracia hay una forma de tomar acuerdos que es mediante el uso del consentimiento. Esta es como una especie de clave de la sociocracia que nos permite tomar decisiones de forma colaborativa sin que haya tanta demora y sin que tengamos que recurrir al consenso, que puede ser muy demoroso. Entonces lo que nos plantea es que el consentimiento, que es lo que sale en la pantalla, como ustedes van a ver a la izquierda en verde, es la ausencia de objeciones para tomar una decisión. Que eso se manifiesta con este gesto cuando preguntamos si es que hay alguna objeción. Bueno, y entre paréntesis se manifiesta con gestos porque así podemos preguntar, ¿hay alguna objeción? Y todos van a mostrar su gesto y vamos a tener al tiro un paneo de dónde está la objeción en la sala y las preocupaciones. O en el webinar, como lo que ustedes estén comunicándose. La objeción es una razón justificada por la cual la decisión puede generar consecuencias no deseadas al driver que nos convoca. Y es una pausa a la decisión, la detiene. Tenemos que escuchar la objeción y mientras hayan objeciones no podemos avanzar en la decisión. Pero no es una pausa que sea latera, sino que es más bien cuando una persona objeta está canalizando un riesgo que detecta. Entonces es una forma de manifestar sabiduría colectiva y ponerla al servicio del grupo. Por eso se hace como así.
como una manito entregando algo, porque la objeción es un regalo, ¿ya? Es un regalo que yo le hago al grupo cuando detecto un riesgo, y cuando aparece la objeción, la idea es escucharla e integrarla. No que quede ahí la decisión nomás, sino que si alguien dice, por ejemplo, me encanta la propuesta, pero tengo una objeción, creo que hacerla en esta fecha puede ser un riesgo porque es feriado, no sé. ¿Cómo puede ser tan simple como cambiar la fecha? Entonces, de repente, aprender a tomarnos también como grupo las objeciones como algo positivo y que nos da oportunidades de tomar una decisión que era mejor a la decisión que teníamos pensada antes. Y por último, existe también la preocupación, que la preocupación es como un intermedio. En caso que yo tenga algo que decir, alguna consideración que crea importante que hay que incorporar en la decisión, pero no quiero detener la decisión, manifiesto una preocupación, que es más o menos así, como un más o menos con la mano. Igual ustedes pueden adaptar los gestos como ustedes les acomode, pero el tema es que existan estas tres formas de manifestarse, porque de esta forma no necesitamos que todos digan sí, me gusta la decisión, sino que, listo, no hay objeciones, se avanza y funciona. Al comienzo sí, cuando ocupamos estas cosas puede ser un poco lento, pero tenemos que asumir que eso es parte del proceso de práctica, ¿ya? Y también existen otros patrones, por ejemplo, para poder evaluar acuerdos, que son evaluación de acuerdos y evaluación de roles de equipo, que no vamos a indagar ahora en ello en este webinar, pero también es para que sepan que existen dentro del modelo de sociocracia. El cuarto sentido es la vista. ¿Y de qué se trata esto? Visualizar, visualizar y visualizar. Como estamos en condiciones distintas, donde ahora es más difícil a través de la vista poder obtener información del contexto presencial, mientras más visibilicemos las cosas que hacemos, mientras más visibilicemos lo que estamos haciendo en interacción, más fácil es para la gente retenerlo y comprenderlo. Entonces aquí hay tres tips. Uno es visualizar las interacciones, usar las pizarras, usar la pantalla compartida, aunque sea que estén tirando solamente ideas. Tener a la vista los apuntes de las reuniones y los acuerdos que tienen en la reunión. Y aprovechar herramientas como los Google Docs, no sé si conocen las presentaciones compartidas o los documentos compartidos, probablemente sí. O si quieren tener, por ejemplo, paneles compartidos como en Trello, que se pueden hacer distintos Kanban, que son estos tableros de en proceso, perdón, en pendiente, terminado, pendiente, en proceso, terminado, y nos permiten que todas las personas nos conectemos y sepamos cuál es el estado de las distintas partes del proyecto. Entonces aprovechemos esas herramientas para poder visibilizar nuestra interacción. Segundo punto, visibilizar los acuerdos. ¿Por qué? Porque es clave que para la accountability tengamos súper claro cuáles son esos acuerdos compartidos. Tener a la vista entonces los acuerdos para todas las personas, que tengan responsables, que tengan plazo, y tener disponible la información asociada a las decisiones que se tomen, porque eso permite que también tomemos decisiones desde una mayor responsabilidad y conocimiento de lo que estamos hablando. Y el último punto, que no es menos importante, de hecho es algo que tiende a quedarse atrás, pero es igualmente relevante, es visualizar los resultados. Cuando probemos el uso de un patrón, por ejemplo, o cuando probemos un acuerdo, tenemos que evaluar si funcionó o no, en base a los criterios que hayamos definido, que se acuerdan que dijimos que los acuerdos deben tener ciertos criterios. Es importante evaluar si se cumplieron o no en base a esos criterios. Entonces, visualizar, medir cuál fue el impacto de esos acuerdos o de esos planes que ustedes hayan hecho. Y eso visualizar. De esa forma vamos a mantener la efectividad, ¿cierto? El foco en los resultados, y vamos a mantener la transparencia porque va a ser todo disponible para todos. Y nos van quedando solamente dos sentidos. Uno es el tacto, que tiene que ver con que hayan más manos a la obra y menos interdependencia. Ustedes se fijan ahora usar los mecanismos de control y supervisión de las personas que están a cargo de nosotros o de los compañeros, es mucho más difícil porque están todos repartidos, porque no podemos hacer una llamada solo para ver si el otro está trabajando. Entonces, lo que proponemos es que podamos permitir que los otros desarrollen su propio tacto, en ese sentido, en lugar de supervisar y controlarlos, haciendo que ellos incorporen los estándares por sí mismos en lo que hacen. Significa hacer relaciones organizacionales y culturales mucho más maduras y menos dependientes. Nosotros lo planteamos como la semi-autonomía, que no significa que la persona haga lo que quiere, sino que haya una vinculación que permita que se mantenga alineada y cumpliendo con los resultados. Y eso no significa, ojo, bajar los estándares de calidad. Significa que se aprenda a delegar, a confiar y a invertir tiempo en que la gente incorpore estos estándares de forma autónoma.
Obviamente, como es un cambio de hábito, es algo que hay que ir acompañando de a poco. Pero hay algunas formas en que podemos hacerlo. Desde Sociocracia, por ejemplo, se manifiesta en que cuando tenemos círculos, y como ustedes ven en el gráfico, esos círculos pueden tomar decisiones y pueden crear subroles o subcírculos, que son, o subequipos, digamos. Entonces van a tener la capacidad de tomar decisiones y de crear sus propias estrategias, de cómo abordar aquello que se les está entregando. Si se fijan, también cada subcírculo o rol tiene su propio movilizador, entonces va a tener claro cuál es el norte, cuál es la razón por la cual existe. Cuando se crean estos subcírculos y subroles, es súper importante que la estrategia esté consentida con el equipo o el rol que los haya creado, porque de esa manera nos hacemos corresponsables de que este rol o este círculo que creamos responda efectivamente y cumpla su estrategia que ya revisó este otro que lo creó. De esa forma le damos autonomía para poder operar, tomar decisiones, generar acciones, sin tener que estar encima, pero la estrategia global, digamos, central, general, está validada por este otro. Entonces, se complementa. Hay una forma más que se trata de usar los vínculos, que hay dos tipos. Está el vínculo simple, que es cuando una persona del círculo mayor que crea el subcírculo pasa y toma decisiones con el subcírculo, y participa en las gobernanzas, en la toma de decisiones de ese subcírculo, siendo uno más, digamos. O también está el doble vínculo, que es cuando una persona, ¿cierto?, del círculo grande va e interviene en la decisión del subcírculo representando los intereses del círculo mayor, y a la vez del subcírculo una persona representa sus intereses en el círculo que lo creó. De esa manera, en vez de tener a alguien de jamón de sándwich, podemos tener a dos personas que están representando intereses de forma cruzada. Y el último sentido es la propiocepción. Hay mucha gente que no conoce mucho este sentido, pero es un sentido corporal que todos tenemos. La palabra deriva de propio, que significa uno mismo, y cepción, que significa conciencia. Entonces se llama conciencia de lo propio. El sentido en estricto se refiere a cuán como uno es consciente de los órganos, de los tejidos, de los músculos internos, la conciencia del propio cuerpo. Y si lo llevamos a la analogía, puede ser la capacidad de autoobservarnos y autorregularnos en las dinámicas en las que participamos en nuestros equipos, pensándonos como si nosotros fuéramos organismos. Entonces, si usamos la autoobservación o metacognición, como quieran llamarlo ustedes, para mirar nuestras dinámicas internas en los equipos, podremos detectar necesidades y definir cuál es el mejor patrón, el que es más funcional para nosotros, o qué estructura de conversación necesitamos para lograr los objetivos. Todos hemos estado en reuniones donde no tenemos estructura y perdemos absolutamente todo el tiempo en conversaciones que no llegamos a nada. La idea de estos patrones es poder llegar a los resultados que queremos llegar, tener clara la agenda, tener claro a dónde hay que ir y poder llegar hasta ahí, y eso se puede hacer en complementación. Propone Sociocracia con un facilitador. Ese facilitador nos permite guiar y cuidar la autorregulación del equipo. Ojo, que no queda totalmente a cargo del facilitador. También corresponde a uno como participante ser consciente de lo que está aportando, lo que está diciendo, y si se está o no saliendo de lo que se espera en esa reunión. Pero el facilitador permite que eso sea más consciente y más presente. Entonces tiene el rol esencial de observar las dinámicas y guiar al grupo a través de ese patrón que definamos usar juntos. Ojo que designar un facilitador es algo que se hace a través del equipo, y una vez que se le entrega esa autonomía, digamos, esa autoridad, tenemos que responder a ello, porque si no estamos haciendo cierta incoherencia y la persona no va a poder apropiarse del rol y guiarnos como necesitamos que nos guíen. Y ahí también es aprender a ser dirigido por otro, y saber que el otro también va a recibir retroalimentación de esa dirección, entonces va a ir mejorando eventualmente. Para llevarlo a la práctica existen más de 60 patrones, como les decía. En Sociocracia existen montones, existe forma de tomar decisiones colectivas, existe formulación de propuestas colaborativas, la descripción de rol y los círculos, la reunión de gobernanza, la reunión de coordinación, la de evaluación, las stand-up meetings, que son reuniones cortitas de coordinación diaria, la evaluación de los acuerdos, la evaluación de efectividad, la vinculación entre equipos, hay montones. Entonces, la pregunta de la propiocepción es, ¿qué es lo que necesita tu equipo? Y eso, ponerlo en práctica. Entonces, para ir cerrando y haciendo un resumen, los 6 tips se resumen en las siguientes frases. 1. Escucha las tensiones para saber en qué poner atención y tomar acción, ¿cierto? A través del oído. 2. Olfatea el entorno para abrirte camino y experimenta estos nuevos caminos y formas de trabajo, ir oliendo aquello que vas a ir viendo.
3. No des por obvias tus expectativas y gustos. Construye acuerdos con condiciones de satisfacción que estén claras. 4. Visualiza las ideas, acuerdos y los resultados. Aprovecha que hay herramientas virtuales que te pueden ayudar para eso. 5. Más manos a la obra y menor hiperdependencia. Fomenta que haya semi-autonomía en el equipo y que la gente aprenda a hacer las cosas y a ponerse estándares por sí misma. Y 6. Genera metaconciencia o autoobservación de las dinámicas del equipo y ajusta las estructuras y las dinámicas a las necesidades y objetivos que ustedes tienen. Esos son los 6 puntos que tenemos que acordarnos de seguir. Y les doy las gracias por haber dedicado este tiempo a estar acá presentes, y me parece que ahora viene una parte de preguntas. Me parece que no me presenté. Yo soy Catalina Flaño, de Aurea, me había presentado a la Vero. Y con eso cerramos la presentación y me parece que vamos a las preguntas. Entonces, si alguien tiene preguntas, si las puede hacer por el chat o las pueden hacer directamente activando su micrófono y preguntando. Hola Catalina, gracias por la presentación. Tal como lo decías, para los que no alcanzaron a ver la presentación, yo soy Verónica de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, abajito de su aplicación tienen un chat, si quieren la pueden escribir ahí, si no pueden activar sus micrófonos. De hecho, aquí ya llegó una pregunta de Leonardo Barrientos, que dice, ¿cuál es el sentido que es más complejo de implementar? Qué buena pregunta, Leonardo Barrientos. Yo te diría que el que requiere más training, porque tiene un poquito menos de estructura de cómo seguirlo, es la propiocepción. Porque implica uno el ser capaz de autoobservar la dinámica, que eso ya implica saber hacer el ejercicio de salirse un poco de lo que está pasando y desinvolucrarse, y a la vez tener que definir qué es lo que el equipo necesita. Y habiendo tantas opciones puede ser un poco más complicado hacer ese ejercicio. Por eso es mejor que lo haga alguien que ya tenga conocimiento de cuáles son los patrones, y mientras más claro esté el objetivo por el cual se están reuniendo, puede ser más fácil desarrollar ese sentido. O sea, perdón, aplicar ese sentido. No sé si hay Gracias, Catalina. No sé si hay alguien más que tiene preguntas. Mientras tanto, para todos los que están ahí, en el chat acabo de poner un link de registro, básicamente para que se puedan inscribir ahí y les podamos hacer llegar el material de este webinar, el video y el material que nos va a compartir Catalina. Tania Jovanovic también tiene otra pregunta para ti, Catalina. Dice, ¿cuáles serían las herramientas tecnológicas más efectivas para sociocracia remota? Zoom, Trello, etcétera. ¿Qué recomiendas? Yo ocupo principalmente dos, que son las presentaciones compartidas de Google para poder hacer, por ejemplo, formulaciones de propuestas y que toda la gente pueda ir interviniendo a medida que avanzamos. Las actas también son buenas hacerlas con los documentos de Google, los Google Works, y el Trello también es súper útil. El Trello te permite, de hecho, está estructurado en la página Sociocracy 30.org, cómo usar el Trello. Es cosa de meterse a ver, y el Trello te permite hacer estos paneles de pendiente en proceso terminado y toda la gente puede acceder a verlos, puede adjuntar archivos ahí. Entonces es súper útil y ad hoc para lo que ustedes hagan como ya más en el macro. Espérate, me están arrancando las preguntas. Hola. Hola. ¿Puedo hacer un comentario? Pasarme las preguntas. Sí, obvio. Después voy a seguir respondiendo a las preguntas. Sí, a propósito de la pregunta de las herramientas, yo quiero compartir una experiencia en estos días. Norman Carrillo por acá. Gracias, Catalina, súper buena la presentación. Mira, conocí una herramienta que se llama Slack, súper útil para poder compartir con el equipo de trabajo y dejar de lado los chats del WhatsApp, ¿ya? Permite dar mejor seguimiento a las conversaciones, crear tableros para poder compartir el desarrollo de proyectos, de ideas junto con el equipo, y complementado con las reuniones diarias o de chat, son súper buenos. Entonces mantienes temas de trabajo, con seguimiento, no se te pierden los documentos,
bien enfocado en el trabajo y dejas el WhatsApp para temas personales, que es lo que habitualmente uno usaba hasta ahora, creo yo, para las conversaciones. ¿Ah? Eso como 100%. comentario a quien preguntaba de las aplicaciones. Quería hacerte una pregunta, Catalina, disculpe que me colgué un poquito tarde, pero yo siento que la propiocepción es justamente la más relevante a lo mejor de los elementos para poder avanzar en esto, pero me perdí un poco y no sé si lo mencionaste. ¿Era respecto de algún rol en particular o de cualquiera de los integrantes de estos equipos, de estos círculos? En general lo que nosotros recomendamos es que haya un facilitador o alguien que en realidad, si lo llevas como lo estrictamente correcto, cualquiera puede levantar la atención de que una reunión necesita estructura. De ella cómo se hace encargo puede ser tan simple como que alguien proponga, podríamos usar una formulación de propuesta en esta reunión. Y si nadie objeta, digamos, se aprueba esa decisión y alguien, la idea es que la facilite. Entonces, en ese sentido aparece el rol de facilitador en la propiocepción, porque es el que mantiene ojo en cómo va la dinámica y cómo puede dirigirla mejor y ajustarse a las necesidades del grupo. Ok, gracias. Ya, voy a seguir leyendo las preguntas que están en el chat para no dejarlo boteando. Fabián pregunta, ¿qué usan para la visualización? Ahí hablábamos de las herramientas, el Trello, los Google Docs, que son presentaciones y Words, y también Norman hablaba del Slack. El Slack es súper útil si es que sus WhatsApp están colapsando y se enredan en las conversaciones. El Slack es súper simple de usar, es como un WhatsApp, pero conversaciones separadas. Después, tenemos 2, integran el enfoque a sistemas AS 3.0. No sé, no entendí esa pregunta, si la puedes reformular de nuevo, Fabián, por favor. Después Carolina pregunta, ¿la estrategia está pensada para aplicar el sentido o por sentido? ¿Como un continuo o elegir los que se necesitan? Súper buena pregunta, Caro. La gracia de Sociocracia 3.0 y que fue en reacción a Holocracia es que pudiéramos tener patrones disponibles para usarlos de acuerdo a nuestra necesidad. No es necesario usarlos paso a paso, no es necesario usarlos todos, la idea es usar aquello que a ustedes les sirva. De hecho, de eso se trata la propiocepción, es detectar qué es lo que nos sirve para la situación que tenemos y no necesariamente aplicar toda rajatabla, sino ajustarse a lo que ustedes puedan necesitar. Los sentidos es una forma simplemente de poder hacerlo más simple de comprender y hacerlos como más paso a paso si es que quisieras aplicarlos todos. Felipe Huerta, ¿qué tan escalable es la sociocracia para aplicar en equipos más numerosos y que se encuentran divididos físicamente? Es visto que en relación a cómo aplicarlo a las reuniones presenciales tiende a ser súper efectivo porque además es muy desgastante estar conectado al computador mucho rato en una conversación virtual. Entonces la sociocracia, cuando tenéis cierta estructura de qué vas a hacer en esa reunión, toda la gente sabe en qué paso está, toda la gente sabe que te faltan X ítems de la agenda y que tienes que llegar después al checkout y estar listo. Entonces como que te permite, uno, que la gente tenga un tracking de lo que está pasando, y dos, que la reunión esté ordenada y no pierda el foco. En ese sentido es súper útil. Y en nivel escalable, te diría que hay que empezar a ajustarlo. Por ejemplo, si quisieras hacer una formulación de propuesta con mucha gente, ya tendrías que hacerlo a modo como de formulario, o hacerlo como en un documento compartido y poner plazos, porque es más difícil ya si estamos como en un contexto a la vez todos juntos. Y otra forma en que se puede hacer es delegando cierta autoridad en un rol de representante. Eso también se puede hacer en sociocracia. Después, Ignacio, ¿algún consejo para la implementación de una metodología ágil cuando una organización está en búsqueda de formalidad y estructura, siendo que este tipo de metodología hace que a veces nos salgamos de nuestro rol formal del día a día? Depende en qué no está estructurada ni formalizada la organización. Estructura puedes armarla a partir de la creación de círculos, a partir de la creación de roles, a partir de definir cuál es el tipo de vinculación que ustedes quieran que exista entre esos círculos y esos roles, y los distintos como niveles organizacionales, porque puede organizarse de forma libre. El tema es consensuado. Pueden decidir si quieren hacer una pirámide, y si acuerdan la decisión, o pueden decidir que quieren trabajar de forma horizontal. En ese sentido depende.
Si necesitan más formalidad, lo que les recomendaría es que empiecen a usar roles, círculos, estructuras organizacionales y descripciones de esos roles y esos círculos, cosa que esté claro eso. Y si aparecen más necesidades, que esas necesidades también se formalicen en roles y círculos o en acuerdos que pueden ser como políticas organizacionales. Ya. Por ahí alguien me preguntó en privado por qué hablo de semiautonomía y no de plena autonomía. Hablo de semiautonomía porque estamos en organizaciones donde si una persona es 100% autónoma puede perder un poco el alineamiento con el resto de la organización. Entonces, de alguna forma lo que buscamos a través de Sociocracia es que la gente tenga la autonomía suficiente para tomar sus decisiones y hacer lo que necesita hacer en su rol, pero siempre alineada y sujeta a aquello que justifica la existencia de su rol o de su círculo. Entonces es una forma de mantener el alineamiento. Después, ¿quién más? Hugo dice, ¿cómo hacemos en un equipo donde sos el único que quiere implementarlo y los demás no están interesados? En general, te diría dos cosas. Uno es mostrar la atención. ¿Qué es lo que no está funcionando en ese equipo? Y ver si es un dolor compartido. Así funcionan las tensiones. Son percepciones personales. Y entonces primero hay que validar si el resto del grupo también siente ese dolor. Y en qué se manifiesta ese dolor. Y luego, si es que esa tensión es compartida, plantarla como una opción. Probemos algo pequeño, probemos un patrón cortito, probemos usar, por ejemplo, consentimiento para esta decisión. Y a medida que la gente vaya probando y vaya funcionando, se va a poder ir instalando el tema de la sociocracia en su equipo o en su organización. Así que apunten de a poquito y vayan probando. Igual como el olfato, es lo mismo en aplicar sociocracia. Y después, Fabián nos aclara la pregunta que había hecho. Me refería a la herramienta estilo mural para capear. Se integran el pensamiento sistémico o el de sistemas complejos adaptativos a la mirada sociocracia. Sí, se puede complementar la mirada como de esto de clusterizar y usar murales de todas maneras, por eso sirve mucho la herramienta de las presentaciones compartidas. Y más que hablar del pensamiento sistémico como tal en sociocracia, se manifiesta a través de los patrones. Piensa que ya parte con el supuesto de que vivimos en sistemas complejos que no son predecibles y que por eso lo más efectivo puede ser ir haciendo esto de olfatar y buscando el camino que más sirve. Si ustedes lo piensan, cuando una planta empieza a botar raíces hacia el suelo, no planifica que de aquí a 5 años va a llegar a 3 metros a la izquierda, no planifica de esa forma, sino que va sintiendo el suelo y a medida que encuentra agua, que encuentra nutrientes, va avanzando. Eso se crece es lo mismo. Nos va diciendo probemos y tenemos corto y vamos viendo por dónde va la cosa. Eso, no sé si alguien haya quedado con una pregunta pendiente. A todos los que dieron las gracias a ustedes. Espero que les haya servido un montón. Catalina, creo que Javier Arancibia había levantado la mano. Sí. Está con tu micrófono. Hola Cata, no sé si qué rico verte. Un abrazo Igualmente. a la distancia. Oye, de partida agradecerle a todo el tiempo que se han dado para poder escucharse y escucharnos. Yo te quería preguntar y reforzar algunos conceptos bien básicos. En el tema cultural, tú sabes que donde yo lo quiero tratar de implementar tiene que ver con pueblo originario y con culturas distintas. ¿Cómo podemos traspasar el lenguaje distinto? Porque si bien entendemos el olfato, los distintos tips que diste, ¿de qué forma, cómo lo podemos mecanizar y adaptar a visiones distintas? Porque para nosotros en un contexto comercial o occidental tenemos patrones comunes, pero cuando ya tenemos que entrar en una brecha de lo que tiene que ver con culturas distintas y que tiene que ver con mestizaje y con historia, lamentablemente tenemos que hablar de los dolores y que me gustaría mucho también aprovechar de preguntar cómo podemos cambiar, trabajar no desde el dolor, desde el dolor, sino que desde la esperanza, desde conceptos más positivos. Esos dos tips para ver cómo lo podemos ver. Resumiéndolo, uno, cómo podemos que esta herramienta se adapte o cómo lo podemos transformar para recibir patrones culturales de culturas originarias principalmente, y dos, cómo podemos cambiar esos tips del dolor hacia conceptos más positivos, como esperanza, como vida, como alegría. Eso. Ya, tengo como dos lados para responder lo que estás planteando tú. Uno es que es súper buena tu observación porque efectivamente cómo entrar con sociocracia
o con cualquier modelo en general es distinto para las distintas culturas organizacionales que existen. Para una cultura más tribal que está acostumbrada a seguir a los más sabios, por ejemplo, tenéis que entrar desde convencer al más sabio en que él le recomienda a los demás que esto puede funcionar, o hablar desde la experiencia, o cosas que fomenten el clan, ¿cierto? Si es que estamos ante un grupo de personas que tiende más como a la cultura del poder, de la manifestación personal, hay que lograr que anclar sociocracia a ese líder poderoso, ¿cierto? Cosa que él pueda empezar a implementar eso. Entonces depende mucho la estrategia de cuál es la valoración del grupo para ir hackeando de alguna forma, como decimos en Aurea, cómo instalar eso. El tema de los conceptos es súper cambiable, o sea, lo importante más allá de las palabras que se usen, yo uso los conceptos técnicos porque son los que son como los oficiales, pero le podemos llamar de la forma en que queramos, le podemos llamar a las tensiones percepciones, le podemos llamar insumos, le podemos llamar como se ajuste. Hay mucha gente, por ejemplo, que los gestos no les gustan porque esto les parece muy gringo. En otros lugares hacemos así o hacemos así, o como hay que ir ajustándolo a la cultura todo el tiempo. No puede ser que lo implementemos sin tener a la vista que hay cierta cultura, y también la forma en que usamos sociocracia va a ser distinta en una cultura, por ejemplo, mucho más formal que en una cultura mucho más horizontal. A la gente horizontal, por ejemplo, va a necesitar que los pasos tengan más espacio para hablar, para expresarse, ¿cierto? Porque es muy importante para ellos hablar de lo que les pasa. Versus en una cultura más formal o jerarquizada, donde vamos a ser más simples, probablemente vamos a hacer más síntesis, vamos a ser más científicos. Y en el sentido, como decís tú, particular de pueblo originario, yo creo que lo mejor es como hacerlo un poco desde relevar cómo esto permite promover el poder personal que tienen ellos, y por otro lado que esté validado, ¿cierto?, por alguna entidad que ya esté validada dentro de ese clan, cosa que tengas más facilidad para entrar. Dale, buenísimo, muchas gracias y nada. Gracias a ti. Espero verte pronto en persona. Ojalá que sí, me encantaría. Eso, a ver, alguien... Ay, muchas gracias por su feedback y la gente que ha dado las gracias. Si no hay más preguntas... Sí, gracias Catalina. Yo voy a compartir ahora brevemente una encuesta, solo porque queremos definir bien los horarios en los que estamos haciendo nuestros webinars para que más personas puedan participar. Así que les pido, les está apareciendo ahí, voten. Voy a dar unos segundos. Mientras tanto, Catalina, darte las gracias a nombre de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso por esta increíble presentación. A todos los que se inscribieron en el link que les dejé en el chat, les vamos a estar enviando, compartiendo este video del webinar, por si lo quieren ver de nuevo, y también el material que nos va a compartir Aurea. Así que nada, Catalina, muchas gracias. Gracias a todos los que se unieron hoy día a nuestro webinar CRCP Sociocracia 3.0. Gracias, Catalina. Y bueno, nosotros estamos haciendo este ciclo todos los martes y jueves, así que lo esperamos en una próxima ocasión. Gracias, Catalina, y gracias a todos por participar hoy día. Ya, pues, hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias.